Sé que muchos amamos Rick y Morty, así que déjame resumirte y analizar el peor y el mejor episodio de esta, y qué es lo que hace que estén así de calificados. Así que empecemos por el peor, Día de la Rick Dependencia, episodio 4 de la quinta temporada. Y Dios santo, no sé cómo hablar de este asqueroso capítulo sin que me bajen el video. Así que si hablo como idiota censurando palabras, ténganme paciencia. Este episodio inicia con Morty visitando a su madre al hospital de caballos, quejándose de que se les va a hacer tarde para ver una película, y por obvias razones vemos a Morty aburrido en el hospital, hasta que descubre una montura reproductora, y como buen adolescente no se le ocurre nada más que postularse como voluntario para el hospital, esto con el fin de usar esta máquina con fines recreativos, celebrando su triunfo tomando jugo en el techo, hasta que ve que Rick está recolectando las muestras de caballos sacadas de la reproductora, esto porque se encuentra trabajando en un arma biológica para derrotar a los hombres caballo que viven debajo de la tierra, por lo que procede a analizar la muestra para ver que sea 100% de caballo, a lo que Morty se molesta diciéndole que lo use así sin checar, lo que provoca que la arma de Rick falle, explotando y llenando la ciudad de monstruos de esperma. Y después de la intro, la familia está huyendo en el carro y Rick se escuda diciendo que es esperma espacial, esto con el fin de no admitir su supuesto error, hasta que son atacados por estos monstruos, siendo salvados por el equipo del presidente. Y ya en la guarida de Rick le pide a Morty que no se le salga ni una palabra y que lo cubra, pues Rick sigue creyendo que se equivocó de alguna manera, lo que obviamente siendo el genio que es lo avergüenza, explicándole al presidente el supuesto origen de estos monstruos. Y en media plática llega el profesor Chabubu, especialista en esperma, llegando a la conclusión de que estos seres se dirigen al Gran Cañón por necesidades biológicas. Y el profesor muestra que capturaron a un espécimen con el fin de analizar su origen, pero Morty asustado le dispara, ofreciéndose y ofreciendo a Rick para que ellos se encargan del problema, por lo que el presidente le dice que enviará a sus mejores elementos para tenerlos vigilados, y Summer se intenta unir preguntando si enviarán mujeres también, a lo que el presidente se niega. Y esta dinámica de crítica feminista será algo recurrente en el capítulo. Así pasamos a la nave donde están Rick y Morty, apostando por cuál soldado durará más, ambos diciendo que el que más durará será Llamarada, una especie de ninja soldado misterioso, hasta que en media plática son atacados por una catapulta de estos monstruos, lo que provoca que tengan que saltar de la nave, siendo atacados de nuevo por estos espermas, por lo que uno de los soldados hace un típico sacrificio explotándose con granadas, explosión que empuja a Morty colina abajo, encontrándose con uno de estos seres, ser que termina siendo amigable, por lo que lo nombra Pegajoso, y justo llegan Rick y Llamarada amenazando con destruir a Pegajoso, pero Morty se opone, y así Llamarada los guía a la guarida de los esperma, cambiando de escena con el presidente, donde Beth y él discuten, y Jerry anda de lamebotas como siempre, y Summer propone crear un óvulo gigante para atraer a estos monstruos, idea que es robada por el profesor Chabubu, ganándose un premio Nobel, por lo que Beth consuela a Summer diciéndole que ya siente lo que es ser una mujer, y de regreso con Morty están explorando la cueva, pero son emboscados por los espermas, por lo que Llamarada se ofrece para distraerlos y que así Morty y su abuelo se salven, quedando en ridículo, pues su espada se queda clavada en el techo, su pantalón se cae revelando su tanga y al final la espada le cae en el estómago. Todo un vendehumos, siendo comido por los monstruos. Y así nuestros protagonistas son capturados, revelando a la emperatriz de todos estos, diciéndole a Rick el verdadero origen del espécimen de caballo que iba a utilizar. Y así Morty se apena de lo que hizo, siendo encadenado con el fin de usar la misma máquina del inicio para que puedan extraer más material y crear más de los suyos. Pero llega Pegajoso para rescatarlos, y al salir de la cueva se dan cuenta del óvulo gigante, el cual está llamando a todos estos seres, mientras que el equipo del presidente está celebrando el descubrimiento de Chabubu. Y obvio Summer se queja, pero es ignorada, y Rick le marca al presidente para decirle que lo que hizo fue una idiotez, pues les revelan que el esperma salió de Morty, y el problema aquí es que el óvulo gigante salió de Summer. Y en media plática los tan mencionados hombres caballos hacen por fin su aparición, cambiando de regreso a Las Vegas, donde nadie sabe qué hacer con el óvulo gigante, por lo que el profesor Chabubu simplemente se avienta. Todo esto mientras Rick, Morty y Pegajoso son escoltados en el Palacio de los Hombres Caballo, y el rey de esta raza le reprocha a Rick haberse acostado con su hija, la princesa Poñeta, quien justo llega cuando los iban a hacer sopa, para revelar que está enamorada de Rick y que no le hagan daño, pidiendo una tregua entre ambas especies, pues la princesa está embarazada de Rick. Y en la superficie están creando un perímetro para evitar que lleguen los monstruos, y al ver que nada funciona, Beth le pregunta a Summer si está lista para encargarse de todo sin recibir crédito alguno, quien le responde que sí, mencionando a Nancy Reagan, una ex primera dama, quien se considera redefinió el concepto de lo que estas hacían, pues según a lo que vi fue una mujer
mujer bastante influyente, iniciando así una pelea entre los Shoots y los humanos contra los esperma, pelea que termina con Pegajoso empujando a la reina para que ésta no fecunde el óvulo, pero en un giro de las cosas es Pegajoso quien llega, por lo que envían el óvulo al espacio. Y ya para terminar este espantoso capítulo, llega la esposa de Llamarada con Morty, preguntándole si su esposo está usando su tanga, a lo que Morty le dice que sí y esta se asquea. Y como epílogo tenemos a Rick besando a la princesa diciendo que ahora será un hombre honesto. Pero sorpresa, el bebé nace ahí mero y no van a tener que criarlo, pues los bebés Shoots nacen siendo independientes y se despiden y ya. No me sorprende para nada la calificación de este episodio, es más, hasta le pondría menos. Siento que sí podrían haber hecho algo interesante. Tal vez si quitaran a los hombres caballo y se hubieran enfocado más en la crítica feminista de Beth y Summer, hubieran logrado algo más interesante, pero sencillamente se siente que quieren meter de todo y nada funciona. Y digo, lo comprendo, esa fórmula caótica es lo que define a esta serie, pero aquí sencillamente está bastante mal ejecutado y se siente todo sin propósito. Y leyendo las críticas de los usuarios, vemos que una de las más repetidas es lo poco que exploran sus temas propuestos, pues el capítulo carece de una dirección clara. Literalmente en un inicio tenemos la historia de los espermas, pero en medio meten a los hombres caballo y lo único que logran es incomodar al espectador. Y sin duda toda esta trama del bebé incestuoso me pone a pensar que los escritores tienen algún fetiche con este tema. Pero para el trago amargo, hablemos del que es calificado como el mejor capítulo, Cuentos de la Ciudadela, séptimo episodio de la tercera temporada. Este empieza con unos Rick y Morty invitando a los nuestros a reconstruir la ciudadela, quienes obviamente se niegan porque pues ellos la destruyeron, y en lugar de seguir a nuestros protagonistas, cambiamos a la ciudadela, viendo cómo poco a poco la están reconstruyendo, dándonos un vistazo a quiénes serán los protagonistas de este episodio, empezando con un noticiero, donde muestran la galleta de Rick Simple. Una galleta creada con los sentimientos de felicidad de un Rick que es feliz con su hija y nada más. Y de ahí pasamos a ver al candidato Morty, quien pese a las críticas parece ser bastante apoyado. También vemos a los Rick y Morty policías que harán básicamente la típica dinámica de policía bueno y policía malo, personajes que son llamados para ir a detener un robo. Y por último vemos a la escuela de la Ciudadela, donde hay varios Mortys estudiando para complacer de manera excelente a sus Ricks, quienes quieren ir a un supuesto pozo de los deseos. Mientras tanto, en la maquila de galletas, vemos cómo hay un Rick que está inconforme con su vida, y mientras el Rick y Morty policía se encuentran buscando resolver el crimen al que los mandaron, y vemos a Morty abusar de su poder, con el fin de poder obtener pistas de su caso. Todo esto mientras el Morty candidato se encuentra en una conferencia de prensa, conferencia en donde claramente nadie lo toma en serio, pero pese a no ser el favorito, da un discurso sobre cómo no hay diferencias entre Ricks y Mortys, criticando el estilo de vida de toda la ciudadela. Discurso en el que de fondo vemos al Rick de la fábrica volverse loco. Discurso con el que se gana por completo al público, tomando la extraña decisión de despedir a su Morty ayudante. Y ahí volvemos a la fábrica, donde el Rick loco pide una pistola portal para escapar de la ciudadela, y el Morty despedido por el candidato se encuentra en un bar. Hasta que un Rick misterioso le entrega una carpeta llena de secretos del candidato, pasando con los policías, quienes se dan cuenta de que hay una banda ilegal de Mortys y Ricks haciendo líquido para portales, lugar que Morty decide destruir con todos adentro, mientras los 4 estudiantes siguen en su búsqueda del pozo de los deseos. Búsqueda que es interrumpida, pues vemos que el Morty candidato recibe un disparo de quien había sido su ayudante, dejándonos con la intriga de qué pasará con él. Pues volvemos con los policías, quienes están en un tipo de bar/table, donde van a recoger un soborno de parte de Gran Morty, un Morty capo de la mafia, a lo que Rick niega el soborno, provocando una pelea en el bar, en donde termina asesinando a su compañero, entregándose a las autoridades, mientras que el de la fábrica libera a Rick Simple, usando la pistola de portales que le dieron, revelando que esta era una trampa. Y en media discusión llega el dueño de la fábrica, dizque a felicitarlo por su valentía, prometiéndole una especie de ascenso. Pero el plot twist de esta historia es que ahora él será usado para crear nuevas galletas con sabor a libertad. Y vemos como por fin los Mortys encuentran el pozo de los deseos, donde cada uno avienta algo importante para ellos, esto a cambio de cumplir sus peticiones. Y la historia de ellos termina con el Morty dramático aventándose a sí mismo al portal, pues su deseo era que la ciudadela cambie.
y no hay nada más importante que uno mismo, por lo que decide entregar su vida por este deseo. Pero lastimosamente, este pozo no era más que un basurero, y vemos al pobre Morty que había sido despedido ser enviado al espacio, ya que el candidato ahora es presidente, y se encuentra en una reunión con todos los Ricks poderosos de la Ciudadela, quienes obviamente se siguen burlando de él, por lo que toma la decisión de asesinar a todos aquellos que estén en desacuerdo con su presidencia, mostrándonos que este Morty siempre fue el Morty malvado, y las fotos de la carpeta eran evidencia de esto, terminando así con una nueva Ciudadela y con un Morty tirano al poder. Este capítulo tiene una calificación de 9.8 en IMDb y se posiciona como el mejor calificado por los fans, siendo lo que lo hace tan bueno la forma en la que llevan la historia, pues primero nos hacen creer que será una historia típica en Atlantis, para luego darnos un plot twist donde volvemos a ver al amado por el fandom Morty malvado, siendo quizás su único punto flojo su duración, pues con los escasos 22 minutos que tiene, se puede llegar a sentir un poco sobrecargado de tramas, pero sencillamente cada una lo vale, pues todas se entrelazan de una manera u otra, mientras que el otro... Ay, güey. Literal, las únicas anticipaciones que dan de los shoots son sus menciones al inicio del episodio y una que otra a lo largo de este, siendo introducidos de golpe, sirviendo solo para enredar más la trama, metiendo una especie de historia de un hijo para Rick, historia que al final no llega a nada. Creo que queda bastante claro la poca influencia que este tuvo en la historia total de la serie. Creo que queda bastante claro lo irrelevante que queda este capítulo a comparación de Cuentos de la Ciudadela. Pero si opinas o no igual que yo y crees que se me pasó algo, te invito a ponerlo en los comentarios, claro está. Checa la descripción para que te unas a nuestro Discord y puedas estar actualizado sobre cualquier noticia de los streams. No olvides que te quiero mucho, yo soy Proto y hasta pronto. Chao. Neta, qué asco.